Miércoles de psicología. Buenas noches, CEPRAM. Aquí estamos. Miércoles de psicología. Buenas noches, CEPRAM. Hola Miriam, buenas noches. Díganme si me escuchan bien. Vamos a tomarnos unos minutitos. Hola Cristina, buenas noches. Vamos a tomarnos unos minutitos para seguir desarrollando estos temas. Hola María Cristina, buenas noches. Me parece que hace un ratito nos vimos. Hola Elcita, buenas noches. Hace un ratito nos vimos. Hola Susana. Qué lindo que estén. Gracias por estar. Bueno, vamos a ir. Hace un ratito nos vimos en el CEPRAM, estuvimos festejando la reapertura del CEPRAM, el inicio de la primavera, poder vernos, estar juntos, juntas, juntes. Precioso, la verdad que me vienen las caritas así, hermoso haber estado con ustedes. Bueno, y hoy vamos a seguir un ratito, cortito, con uno de los temas que estuvimos viendo. Muy linda la tarde, Elsa, sí, muy bonita. Bueno, Susana, no sé si te saludé hoy. Sí, Cristina, ya te saludé. Bueno, hoy voy a tomar un ratito, a ver si pueden ver este libro. Juan David Nacio, es muy bonito el título que tiene. Se llama El libro del dolor y del amor. Hola Miriam. Voy a volver a mostrar el libro que vamos a tomar hoy. El libro del dolor y del amor. No sé si se ve medio, las letras se ven al revés. Juan David Nacio es un psiquiatra, psicoanalista argentino que vive en Francia, nacido en Rosario, 1942 nació. Para nosotros es muy lindo porque él todavía está, o sea que lo tenemos, a veces viene a Argentina, da muchas charlas muy accesibles, algunas difíciles, otras no tanto, pero es precioso escucharlo. Búsquenlo. Y hay algunas cositas que hoy quiero leerles y contarles de esto que él nos va diciendo, y que, siguiendo la línea de lo que estuvimos leyendo en los encuentros de los miércoles anteriores, la pregunta o lo que estábamos viendo era cómo seguir desarrollando la creatividad, cómo seguir desarrollando las, eh, el potencial creativo que todos tenemos y que nos permite vivir la vida más vibrante, vivir la vida, realmente vivirla, ¿no? Estar presente, estar despierto, poder asombrarnos por las cosas nuevas que suceden, seguir con ese deseo de que, bueno, de asombrarnos, ¿no? De que algo nuevo suceda, con la alegría de la vida, con el seguir buscando nuevos recursos cuando aparece algo que no está tan bien o algo que nos hace sufrir. Y una de las cosas que habíamos visto que nos decía Winnicott era que el pensamiento obsesivo, el pensamiento compulsivo, iba en contra de esta creatividad. No quiero desarrollar porque es más complejo a lo que llamamos estructura obsesiva, pero seguramente todos ustedes saben que nos referimos a obsesión con esas ideas, esos pensamientos repetitivos que uno no puede manejar con la voluntad. Generalmente es cuando somos invadidos por este tipo de pensamientos y uno empieza a hacer como ciertos rituales o ciertas cosas para evitar
que estos pensamientos nos inunden. Pero no son solamente estos pensamientos obsesivos los que nos van a impedir poder estar más presentes en la vida, más despiertos en la vida, sino que en general es el conflicto neurótico, es el conflicto, ¿no? Que neurosis es un término que está muy usado en la psicología y que siempre va a aludir a conflicto. ¿Conflicto entre qué? Conflicto entre lo que deseamos, que en términos psicoanalíticos es llamado ello, y lo que debemos, que en términos también psicoanalíticos es llamado super yo. Entonces, ese conflicto en el que todos generalmente, si estamos más o menos bien y sanos, estamos todo el tiempo inmersos, es entre lo que queremos hacer, lo que tenemos ganas y lo que debemos. Digo en general porque en algunos casos más graves, donde hay psicosis, en otros tipos de personalidades, ese conflicto no, es un conflicto más que nada dado entre el yo y la realidad, y ahí suelen aparecer alucinaciones, suelen aparecer cosas en donde uno se despersonaliza y se va de la realidad y empieza a vivir en un mundo propio. Hola Maite, hola Florci. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el conflicto, hola Sofi, que el conflicto es parte de nuestra vida. Eso nos tiene que quedar claro. Es imposible vivir sin conflicto. Y es imposible también vivir sin en algún momento algo de sufrimiento. Eso que uno quiere, de vivir siempre bárbaro, que nada nos toque, es un imposible. O sea, vamos a estar con la cosa que es más real, ¿no? El conflicto va a estar siempre presente, choca adentro nuestro esto que queremos y lo que debemos, y ahí va a entrar lo que llamamos personalidad o estructura, o las defensas que utilizamos para resolver estos conflictos. Y estas defensas, este modo que vamos a resolver este conflicto es variable. No usamos o no tenemos todos las mismas herramientas, las mismas defensas. Uno de los modos de hacer frente a este conflicto es la cuestión obsesiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que la obsesión nos haga sufrir, por otro lado tiene un efecto beneficioso que tranquiliza. Uno necesita seguir con ese pensamiento repetitivo o a veces seguir poniendo todas las cosas en ciertos lugares y haciendo rituales, porque eso en algún punto nos tranquiliza y hace que podamos seguir viviendo. Siempre los mecanismos de defensa, lo que el yo hace para lidiar entre esto que debemos y que queremos, es para poder seguir enfrentando a la vida. La cosa y lo que hay que tener siempre presente es que estos mecanismos de defensa no sean siempre los mismos y no sean muy rígidos. Lo ideal es que podamos usar varios y que podamos hacer una mirada interna para darnos cuenta cuáles son los mecanismos, cuáles son las modalidades que cada uno tiene para enfrentarse al conflicto. Entonces, como les dije primero, Juan David Nacio nos va a decir que hay 3 modalidades principales que tenemos para ir resolviendo el conflicto, o 3 modos, nos va a decir él, de vivir las neurosis, que tienen que ver cómo vamos sufriendo el conflicto. Lo podemos sufrir de un modo obsesivo, que tiene que ver con esta invasión del pensamiento. Todo el tiempo estamos pensando mucho, no podemos dejar de pensar. A veces estas obsesiones pueden llegar a ser persecutorias, sentimos que el pensamiento nos persigue, que por más que querramos no hay modo
de poder estar tranquilos, no hay modo de poder sentir, todo va a pasar por ese tamiz. El otro modo de sufrir o el otro modo de vivir la neurosis, nos va a decir él que todos los autores acuerdan con lo mismo, solo que él lo va poniendo muy clarito, es el modo fóbico. ¿Mm? Todos saben que el modo fóbico es cuando vivimos al mundo como amenazante. Sentimos que afuera hay un peligro. Decimos que muchas veces usamos la proyección, esto de poner afuera el peligro, pero que el peligro siempre es interno. Lo que hacemos con la fobia es que lo ponemos afuera, por eso lo que tendemos es a encerrarnos y no querer salir. Y el otro modo es el modo histérico, en donde el sufrimiento pasa más que nada por el cuerpo y acá aparecen los trastornos en el cuerpo. Entonces, a grandes rasgos, y siempre que estamos hablando de conflictos más o menos habituales, la neurosis es lo más general, lo más habitual, van a aparecer estos modos, el obsesivo, el fóbico y el histérico, que serían los modos tradicionales. Después hay otros, ya después les voy a ir contando otros. María Cristina, este es el autor, tiene muchísimos libros, Juan David Nacio, muchísimos libros, es un psicoanalista contemporáneo, vive en Francia hace muchos años. Hola Julio, perdón que se escucha bajo, que estoy sin auriculares. Hace muchos años nació en Rosario, como dije, y muchas veces viene de visita y da charlas, lo pueden buscar en YouTube, tiene muchas cosas, es muy interesante escucharlo. Bueno, hay otra cosa que él nos dice, y me gustó que toma algo de Marguerite Yourcenar y que dice, cuando Marguerite Yourcenar hace el elogio de la mirada luminosa hacia sí mismo, nos va a decir, el verdadero lugar de nacimiento, nos va a decir ella, es aquel en el cual uno ha dirigido por primera vez un vistazo inteligente hacia sí mismo. Ese sería el verdadero nacimiento para esta autora, esta literata que es excelente, es maravilloso leerla. Y me encantó esto de que el verdadero nacimiento es dirigir la mirada hacia sí mismo, ¿no? Un vistazo inteligente hacia sí mismo. Nació, se congeló la imagen, bueno, díganme si me ven, Maite dice que se congeló la imagen. Yo me veo bien. Nacio toma esta cita y nos va a decir que para que uno pueda vivir mejor, para que uno pueda vivir con menos sufrimiento, tenemos que tratar de hacer ese vistazo inteligente sobre nosotros mismos, que es muy importante que hagamos un vistazo inteligente. Hay gente que a la noche hace como una revisión de cómo fue su día o en determinados momentos, pero esto de poder, ¿no?, cerrar los ojos y mirarnos, escucharnos hacia adentro. Generalmente estamos mirando y escuchando el afuera. Miremos adentro, pensemos, sintamos el cuerpo. Cerrar los ojos y sentir el cuerpo nos da, nos aumenta la percepción, nos abre otros sentidos, hace que la cabeza se pueda parar. Es muy importante que dejemos un ratito en el día, no vamos a llegar a muchas veces, sería lo ideal, pero aunque sea un ratito por día, de poder dirigir esa mirada inteligente hacia nosotros mismos.
Si podemos dirigir esa mirada hacia nosotros mismos, vamos a poder tener más a mano cuáles son las modalidades, cuáles son los mecanismos que usamos para enfrentar los conflictos. Entonces me gustaría que ustedes se abran a eso, a buscar cuál es el modo, cuál es la modalidad en que enfrentamos el conflicto. Una vez que uno hace eso, tenemos más posibilidades, como nos va a decir Ignacio, que para él por ahí va a pasar un poco esto de vivir mejor, que es lograr a tener una mirada amistosa con nosotros mismos, lograr hacer como una reconciliación profunda con nosotros mismos. Y esta reconciliación profunda pasa por conocernos, pasa por aceptarnos, pasa por escucharnos, y en la medida en que eso lo vamos haciendo cotidianamente, lo vamos haciendo paulatinamente, dejamos de ser tan críticos y este conflicto entre lo que queremos y lo que deseamos deja de ser tan profundo y podemos lograr conciliaciones más amistosas, podríamos decir, de algún modo. Entonces voy a volver a repetir estos 3 modos que son los modos clásicos. Hay otros que ya los vamos a ver, como el narcisista, la psicosis, como dije, que es mucho más grave, cuando hay enfermedades autistas también, pero en general los conflictos tienen estas 3 modalidades básicas, o pasan por pensar mucho y por hacer, o pasan por tratar de evitar el conflicto, o pasan por poner el conflicto en el cuerpo. Y aparecen todos estos trastornos hipocondríacos, psicosomáticos en algún caso. Entonces, como para así a grandes rasgos, ¿no? No vamos a entrar en delimitaciones teóricas, pero a grandes rasgos. Entonces, si uno tiene este conflicto de pensar mucho y no poder dejar ni de pensar ni de hacer, ya sabemos que tenemos una modalidad. Si nos damos cuenta que estoy tratando de, bueno, tengo que salir pero no tengo ganas, después veo, pongo excusas, estoy evitando ciertos grupos, ciertas cosas, el conflicto va a ser más que nada, el modo de sufrirlo va a ser más que nada fóbico. Y si lo pongo en el cuerpo, va a ser más que nada histérico. Entonces, la tareita que les voy a dar es que ustedes se vayan observando cómo viven el conflicto. Si es que se dan cuenta que lo viven, por ahí están bastante ya integradas y por suerte el conflicto no es tan marcado. A veces aparece el tironeo, como le decimos, el tironeo ese, ¿no? Entre que nos deje incómodos. Y puede también que el conflicto aumente, y cuando aumenta mucho aparecen los síntomas. No siempre aparecen síntomas, el síntoma tiene que ver con que algo está reprimido, que no sale directamente, sino que sale a través ya de alguna cuestión que rompe, que nos parece rara. Por ejemplo, puede haber un síntoma somático o psicosomático, puede haber un síntoma en donde uno empiece con determinados tics, son bastante claros, ¿no es cierto? De pronto empezamos con algo que antes no estaba y decimos, ¿qué pasó? Puede haber, a veces uno siente que hasta no puede caminar bien, esos son todos somáticos. A veces puede ser un síntoma que se nos mete una idea repetitiva y sabemos que no es importante, pero no podemos dejar de pensar en esas cosas. Ya ahí, cuando aparece así tan claramente con algo muy específico, es un síntoma que está dando cuenta de algo. Y ya cuando en algún punto uno siente que no podemos salir, tengo gente que dice, yo salgo, me pongo la llave en el bolsillo y cierro la puerta
me obligo porque ya sé que si no, no puedo salir. O cuando aparece un ataque de pánico, que también es un síntoma, ya acá el conflicto tuvo tanta intensidad que aparece el síntoma como para decir, bueno, miren, escuchen, no les va a quedar otra, ya no nos queda otra que mirar esto que salió para afuera. Entonces, vuelvo a insistir con esto de la mirada inteligente, vuelvo a insistir con esto de darnos el tiempo, de preguntarnos, de hacernos como un chequeo, sacarnos una radiografía, cómo estuvo el día, cómo me sentí, cómo estoy, ese cómo. Revaloricemos y revitalicemos el cómo. El cómo va a ser la llave que nos va a ir mostrando otras cositas. Bueno, las dejo con esto. Vamos a seguir después hablando un poquito del dolor, del sufrimiento, del dolor psíquico y del dolor físico para el miércoles que viene. Bueno, nos vemos el miércoles. Que tengan buenas noches. Saben que este es un micro, que es cortito, pero por lo menos les dejo la inquietud. Buenas noches, Sepra. Tengan linda noche todos. Gracias por estar, gracias por seguir acompañándonos. Muchas gracias.